cuando yo tomo una decisión de plasmarme una meta muy orientada solo por la emoción es corta en el Es tiempo. Es pasajera. pasajera, exacto. Si mi comportamiento solo se limita a la emocionalidad, es una meta que no va a ser sostenible en el tiempo. Cuando estoy demasiado rígido conmigo mismo, también puede hacer que esas metas se tiendan a ver frustradas. Y más esa comparación nociva en donde yo comienzo a generar es una barrera, porque esos factores hacen que también la persona no siga con el comportamiento. Pasa mucho con que decimos, no, el inglés es complicado, yo no puedo, yo no entiendo, se van a reír de mí. Entonces, ¿yo para qué ya voy? No, ya los demás son mejores que yo nada, no tengo por qué ir. Las terapias actuales pueden ayudar a la persona directamente a conectar con eso valioso que le ayuden a manejar ese tema de los pensamientos. Hay que ser muy empático, muy comprensivo, pero también hay que tener un compromiso con nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Querernos Bien con Colmédica, un espacio diseñado para que hablemos de lo que pocos hablan y es salud mental. Además, con unos invitados que ustedes nos han ido comentando en cada uno de los videos que tenemos y este año pues no va a ser excepción. Ya arrancamos año, de hecho, hablando acerca de la disciplina con un deportista de alto rendimiento y es el momento de seguir dándoles tips y de seguir dándoles información que sabemos que todos ustedes pueden valorar un montón. Además, porque en inicio de año sé que tenemos pensamientos de este tipo, pero para ello tengo un invitado que es recurrente, que es especial aquí en nuestro podcast y es el doctor Camilo Campo, pero que sea él quien se presente como siempre para que ustedes y quienes no lo conocen lo puedan hacer. Bienvenido. Muchas gracias por esa introducción. Muchas gracias a todos por permitirme nuevamente estar en este espacio provechoso, este espacio que esperamos que sea para enriquecer a cada uno de nuestros usuarios, de las personas que puedan llegar a verlo. Mi nombre es Camilo Campos, soy psicólogo clínico de Colmédica Medicina Prepagada y nada, con toda la actitud de poder contribuir desde mi conocimiento, pues con todo lo que necesitamos saber de este tema tan importante. Doctor Camilo, en esta temporada muchas personas empiezan a ponerse unos propósitos que lejos de generar emoción, empiezan a generar ansiedad y un montón de sentimientos que quizás no son tan positivos. Tiene que ver porque nos autoexigimos demasiado porque ni siquiera ha empezado el año y ya tenemos un montón de listas que tenemos que empezar a llenar y de propósitos que tenemos que empezar a llenar y que a veces no somos tan realistas al hacerlo. Sí, mira que no solo hablamos de la ansiedad directamente. Hablar solamente de la ansiedad es de pretender satanizar esta emoción como si fuese la única o lo único que influyese directamente en nuestro comportamiento. Recordemos que ya lo hemos venido hablando durante muchos otros episodios. En salud mental, la ansiedad, como las demás emociones, no son en realidad ni buenas ni malas. ¿Sí? Las emociones son funcionales y adaptativas. Lo que sucede es que cuando una de estas está presente de una manera bastante grande en nosotros o de una manera bastante fuerte, puede influir directamente en la manera en que tomamos decisiones y actuamos orientados hacia las metas. ¿Qué sucede con este tema? Las metas en realidad terminan siendo un fin, ¿cierto? Una meta es un lugar donde yo quiero llegar. ¿Qué es lo que sucede? Que en ocasiones plasmamos más como seres humanos el establecimiento de las metas y no tanto directamente del camino o de qué las motiva directamente a que se den. En salud mental nosotros llamamos a esto valores. Los valores son acciones valiosas, son escenarios dentro de los cuales yo me comprometo conmigo mismo a buscar un camino de vida. ¿Sí? Por eso fallamos mucho en términos de que cuando intentamos crear o intentamos hacer un establecimiento de metas, aparezcan emociones, como tú dices, la ansiedad, el miedo, la tristeza, y estas terminan siendo en ocasiones algunos limitantes, porque me hacen cuestionar sobre lo que hago. Cuando mi comportamiento está orientado más en el valor, en lo que es significativo, que en la meta, las emociones pasan a un segundo plano. E inclusive experimentándolas, puedo seguir teniendo ese comportamiento orientado hacia esa meta. Entonces, claro, la ansiedad es uno de estos factores determinantes. ¿Será que lo lograré? ¿Será que no? Aparecen una serie de pensamientos intrusivos, ¿cierto? Pero cuando nosotros los seres humanos tenemos de base más lo que es lo valioso y lo significativo y me ato directamente a ello más que en la meta en sí misma, que termina siendo esa brújula. Los valores son esa brújula que me orientan a lo que quiero ser, cómo quiero comportarme, cómo quiero ser visto, termina siendo un poco más fácil, ¿sí? Recordemos que de igual manera lograr una meta o establecer un valor
no es una tarea sencilla. Entonces, la alegría, por ejemplo, es una emoción que también influye directamente en el comportamiento de nosotros los seres humanos, igual que la ansiedad, que el miedo, que todas las emociones. ¿Qué sucede? Cuando yo tomo una decisión o de plasmarme una meta muy orientada solo por la emoción es corta en el tiempo. Es Es pasajera. pasajera, exacto. Si mi comportamiento solo se limita a la emocionalidad, es una meta que no va a ser sostenible en el tiempo. Eso es uno de los principales factores. Porque la alegría puede llegar a ser un conflicto también. Las personas dirán, pero sentirme contento y alegre es algo bueno, ¿cierto? Volvamos a la misma premisa. Las emociones no son ni buenas ni malas, son necesarias. Pero entonces, si yo estoy muy enérgico, con toda la actitud súper alegre y estoy hablando con alguien, por ejemplo, y esta alguien me propone, no sé, hagamos un restaurante y es una meta de este año que iniciamos, ¿cierto? La persona puede decir, sí, hagámosle de una y meter dinero y meter tiempo, pero la persona en algún momento cuando baja la emoción va a decir o puede decir, a mí no me gusta el tema de un restaurante, yo como que el tema de la cocina y administrar, no, qué pereza, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que la emoción fue un limitante. ¿Por qué? Porque el hecho de que estuviese tan presente y mi conducta solo se manejara o se diera por la emocionalidad, dejé de un lado algo que es importante y es en realidad es valioso y significativo. Y ahí es donde viene una de las preguntas que de hecho nos planteaba uno de nuestros seguidores a través de redes sociales y es, pues justamente uno llega con muchas ideas en enero, llega con muchas cosas por hacer en este mes y resulta que en febrero ya cae esa expectativa. Tiene que ver Ujú. justamente con ese nivel de lo mucho que cargamos cada decisión de esas emociones. Claro, eso es lo que más suele suceder. Algunas personas inclusive se preguntan y dicen, bueno, ¿por qué enero? ¿Cierto? Claro, ¿Por qué porque todo enero? pasa, o sea, porque somos tan efusivos para tener nuevas ideas, nuevos propósitos, nuevos retos en enero, pero ya digamos que en febrero todo eso decae un Decae, montón. exacto. Hay muchos factores que pueden influir directamente en esto. Comencemos por por qué enero. Hablamos de por qué enero porque nosotros como sociedad occidental tenemos un calendario bastante marcado de 12 meses, ¿cierto? Y en todas las culturas algo siempre se ha visto, y es que al pasar el tiempo y al marcarse esos 12 meses se da un periodo de transición, ¿cierto? De que comenzamos enero, finalizó diciembre, vamos a volver a empezar enero, ¿cierto? Ese es el tiempo en el que pues, la Tierra le da una vuelta al Sol, ¿cierto? En eso se traduce un año. Cuando esto ocurre, las personas suelen ser mucho más introspectivas y se comienzan a cuestionar mucho más el hecho de decir, bueno, ¿yo qué hice este año? ¿Cierto? Eso es bueno. Yo como psicólogo clínico veo que eso es una oportunidad de cambio. Que tenga que ser solo en diciembre o en enero, no, no necesariamente, Cada quien le ¿sí? puede dar un matiz diferente, ¿no, Claro, doctor? Porque podríamos, por ejemplo, hacerlo, o muchas personas pueden hacerlo cuando cumplen años. Ok, exacto. voy a arrancar un nuevo año, mi Ujú. nuevo año, entonces quiero, digamos que manejarlo de esta forma y también puede ser sano hacerlo así. Exacto, o los periodos o eventos de transición o de crisis. La crisis para muchas personas es algo realmente malo, ¿cierto? Pero en realidad termina siendo una oportunidad de transformación y de introspección, de decir, oiga, algo puedo hacer y empezar a hacer. Respondiendo a tu pregunta, cuando vamos al mes de enero, lo que suele suceder es esto, las personas están tan impulsadas por la fecha, por las festividades, por la familia, por el factor sociocultural, que comienzan a establecer estas metas guiados por la emoción y no directamente por lo valioso y lo significativo. Como ya lo veníamos dialogando, a la persona unir su meta directamente a ese plano de la emocionalidad, comienza mes de enero y febrero supremamente entusiasmado, la conducta comienza a decaer. Hay otros componentes adicionales. Las metas deben ser siempre claras y concisas. Para que una meta sea clara en el tiempo, lo ideal es precisamente que sea operacionalizable. O sea, que tú la puedas dividir en pequeños comportamientos y que esos comportamientos sean alcanzables en periodos cortos de tiempo. Solo de esta manera voy a generar un comportamiento recurrente que luego llamaremos hábito. Y aquí justamente quiero mencionarlo porque estamos, digamos que siguiendo mucho lo que cada uno de ustedes a través de todos los capítulos y a través de todos los podcasts nos va mencionando a través de los comentarios. Y justamente nos llegaba un mensaje directo de uno de nuestros seguidores en el que a raíz del capítulo anterior donde estábamos hablando de la disciplina decía, bueno, es que no es que yo no sea disciplinado, lo que pasa es que a veces uno se pone unas metas como muy altas y eso tiene que ver un poco con las falsas expectativas. Entonces, él nos preguntaba, y quiero ser muy textual porque fueron sus palabras, ¿existe alguna forma de hacerlo más fácil, más alcanzable? ¿Cómo lograr eso sin sentirnos abrumados o sin sentir, por ejemplo, pues que no lo estoy haciendo bien, que no estoy siendo disciplinado en esa tarea que me acabo de poner? Y creo que eso Claro. es un gran tip, las metas alcanzables. Sí, las metas alcanzables, pero mira que hay un factor también altamente importante.
En ocasiones queremos que las metas sean un camino tapizado de flores y de total comodidad. Las acciones comprometidas cuestan y son bastante difíciles de llevar a cabo. Lo primero y la primera recomendación que uno puede dar desde un ámbito clínico es primero saber cuáles son esos valores, esas acciones valiosas que yo tengo como persona. Si quiero tal vez comenzar con esto, preguntarme cómo me quiero ver, ¿sí? Hay valores, por ejemplo, como lo es la familia, el cuidado personal, mi profesión, la educación. Esos son valores. ¿Por qué son valores? Porque en sí mismas no son metas. En sí mismas no hay una finalidad. Es un camino de vida. Es una Okey. brújula. Cuando yo comienzo con ello, de establecer cuáles son esos valores, me queda un poquito más fácil establecer cuáles son esas metas que yo quiero comenzar a crear. ¿Sí? Cuando no tenemos claridad en nuestros valores, nos pasa algo que no sé si has escuchado, pero muchas personas dicen, y es que cuando yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Cualquier ¿Cierto? camino tomo y, Exacto, pues, generalmente lo lleva a uno a un lugar equivocado. exacto. O a lugares en los cuales yo no quiero en realidad verme o no es de mi pasión o de mi interés, y esto termina siendo que esa meta que me puse, pues decaiga en el tiempo, porque pierde cualquier valor y significado. Lo segundo es también el identificar que cuando yo me centro más en lo valioso como un motor de mi motivación para comportarme, tengo que conocer y saber que van a haber circunstancias diferentes que van a estar presentes y van a ser factores de impedimento. Va a haber tristeza, miedo, ansiedad, angustia, van a haber pensamientos recurrentes, pero como yo estoy anclado desde un primer momento a lo valioso y lo significativo del querer hacer ello, eso termina siendo una fuerza que puede direccionar a la persona a que por más que estén estos pensamientos y estas emociones presentes, pueda seguir ejerciendo su comportamiento sin ningún problema. Llevémoslo a un ejemplo muy puntual. El tema que uno más suele ver en diciembre o en enero puntualmente, ¿cuál es? Bajar de Bajar peso. de peso, ¿cierto? El Sí. gimnasio, aprender un idioma nuevo, ¿no? Uno lo que Ajá. más suele escuchar. Eso puede tener de base algo muy valioso, y es decir, el tema de, por ejemplo, conocer otras culturas, viajar, me implica el hecho de comunicarme y aprender un idioma. El otro está asociado a mi calidad de vida, ¿cierto? El tema de la actividad física. ¿Qué es lo que sucede? Que en un momento, en un primer momento, cuando lo anclo a un valor, ¿cierto? Tengo que tener presente que enero, febrero, marzo, abril, yo todos los días no me voy a levantar de la misma manera. Yo un día me despierto y hoy amanecí triste. ¿Por qué? No hay motivo a veces aparente. Pero cuando me anclo a lo valioso, puedo decir, por más que esté triste, voy a ir a hacer ejercicio, ¿cierto? Inclusive coger de la mano esa emoción y decirle, vas a acompañarme a hacer ejercicio, ¿cierto? Hay algunos ejercicios que llamamos ejercicios de fusión cognitiva que se usan en terapia y los uso mucho en terapia y es coger objetos. A mis pacientes, por ejemplo, tienen objetos, llaveros, y son la representación simbólica de su emoción. Entonces tú puedes coger esa emoción y decirle, hoy me vas a acompañar al Hoy te llevo gimnasio. conmigo. Exacto, y no hay ningún problema. Y estoy triste, sí, estoy muy triste. ¿Voy a hacer ejercicio para dejar de estar triste? No necesariamente, no tengo por qué evitar mi emoción. Es parte de mi acción valiosa, es parte de la construcción que quiero como persona y ser humano. Y me llevo mi emoción, ¿cierto? Pasa algo muy paradójico. Cuando comienzo a generar este tipo de comportamiento, la conducta misma es tan reforzante que la emoción también termina apaciguándose bastante. Qué Entonces, poderoso. no lucho con ella, la busco hacer mi aliada, ¿cierto? Inclusive bajo esos panoramas y esos contextos, veo cosas que antes no veía, no como una forma de imposición. Igual con los pensamientos. Pasa mucho con que decimos, no, el inglés es complicado, yo no puedo, yo no entiendo, se van a reír de mí. Son pensamientos limitantes. Cuando yo aprendo a reconocer que son solo pensamientos que no están ligados a mi acción valiosa, de una u otra manera acudo y voy, ¿cierto? Haciendo esa contraposición a esos pensamientos, simplemente buscando dejarlos de lado, que no es una tarea fácil. Para ello también, inclusive la intervención clínica es bastante útil. Terminamos dándonos cuenta que la acción misma termina siendo realmente funcional. Entonces, esos elementos son fundamentales para el establecimiento de las metas. Primero, saber qué quiero, para dónde voy, qué me gusta, porque las conductas y los comportamientos de este tipo y duraderos se dan cuando es algo intrínseco. Cuando es algo impuesto no funciona de la misma manera. Vámonos al ejemplo de algún menor adolescente que, no sé, le dijeron, vas a estudiar derecho. Sí. Me estoy inventando cualquier cosa. Vas a estudiar derecho y vas a ser el mejor abogado. Si eso no parte de algo valioso para él, puede que de una u otra manera ese valor impuesto termine generando que él termine estudiando, se gradúe y demás, ¿cierto? Pero ¿cómo va a ser ese camino? ¿Cómo va a ser esa meta?
Ahí nos damos cuenta que las metas en realidad deben estar en conexión directamente con lo que somos y queremos como seres humanos y no por la imposición de otro, o sino inclusive por más que se cumpla la meta, ¿qué está pasando contigo como ser humano? Y en ese sentido, sería útil empezar a cambiar un poco el chip y dejar de pensar en la meta como un objetivo que sí o sí se tiene que Ujú, trazar y imponerse y autoexigirse, y más bien convertir las metas o algunas de ellas en hábitos. ¿Puede ujú. llegar a ser más efectivo? Total, mira que esto hay un factor transversal a todo ello y es también la compasión, la empatía y el respeto. ¿Hacia quién? Hacia nosotros mismos. ¿Sí? Es muy fácil ser el verdugo de nosotros mismos y recriminarnos. Inclusive, eso es uno de los principales factores por los cuales a veces también fallamos en el establecimiento de metas. Nos autosaboteamos, somos muy rígidos, ¿sí? Fallé, me equivoqué, entonces en el curso de inglés volvamos, no pasé las evaluaciones, entonces no, yo ya no sirvo para eso, yo no voy a Lo voy a volver. dejar. Exacto, claro. Entonces ahí, ¿qué es lo que termina sucediendo? Que en realidad la persona toma la determinación de dejar de hacer ello, es por la emoción en sí misma, la baja tolerancia a esa frustración, a esa tristeza, a ese malestar, ¿sí? ¿Qué es lo que termina sucediendo con ello? Que la persona, pues de una otra manera, se aleje de eso que puede llegar a ser significativo y valioso y termina afectándole su desarrollo, ¿cierto? Porque en últimas esas metas y esos logros o esas metas en sí mismas buscan eso, buscan una proyección. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo como ser humano proyecto solo metas, metas, metas y metas, puede que en algún momento se comience a generar una falsa expectativa de que si no estoy cumpliendo, no estoy haciendo. Por eso cuando me centro en lo valioso y en lo significativo de la acción pura, me termino por dar cuenta que cada día cuenta y que no es solo la meta, es el proceso. Por eso no sé si en salud mental has escuchado mucho el tema de mente presente o del aquí y el Este ahora, de momento. mindfulness, Ajá, exacto, correcto. y está centrado en ello. En que cuando, claro, las metas son importantísimas, muy importantes, pero si yo no tengo de lleno o de frente que es más importante, entre comillas, o es en paralelo igual de importante, eso que está de fondo, que es esa acción valiosa que se retroalimenta del día a día y esa proyección, no voy a comenzar a generar en realidad ese factor motivacional constante. Eso termina afectando demasiado a las personas en los diferentes contextos. Claro, es un exceso de futuro, ¿no? Estamos Exacto. pensando demasiado en el futuro y el presente quizás está pasando y nos lo estamos perdiendo. Claro, y en cuanto al juicio, que me mencionabas el tema, por ejemplo, de que somos muy duros con nosotros, eso termina limitando también a la persona, le termina generando también algunas reglas verbales. Yo para eso no sirvo, ¿cierto? ¿A cuántas personas no escuchamos? Todo el Lo mío no tiempo. es el inglés. Y vemos que de fondo hay una acción valiosa que está encadenada a ello, pero esa regla verbal le impide desarrollar un comportamiento que no solo quiere, sino que le va a ser necesario y funcional. Doc, y entonces, ¿qué hacer cuando nos perdemos y cuando nos desviamos del camino? Es decir, Ujú. íbamos en el proceso y entonces no pude hacer el tema de, ok, me levanté triste o bueno, hoy lo hice y de pronto mañana amaneció lloviendo Claro. y pasado mañana salí muy tarde del trabajo y muy cansado Ujú. y con esa serie de situaciones uno empieza a decir, bueno, de pronto no y voy abandonando. ¿Qué hacer cuando nos vamos desviando del camino para volver a tomar ruta? La flexibilidad psicológica parte precisamente de un principio fundamental y es no caer en los polos. Cuando estoy demasiado rígido conmigo mismo, también puede hacer que esas metas se tiendan a ver frustradas. ¿A qué me refiero? Si mi hábito está, o si centrado, por ejemplo, en el tema de la actividad física, pero amaneció yo, por ejemplo, algo que puede ocurrir, no es amanecí resfriado. Resfriado o con algún tipo de malestar físico, sé que no debería hacer ejercicio, ¿cierto? La condición médica no me lo permitiría hacer de una buena forma, inclusive puede ser riesgoso para mi salud. Si soy demasiado rígido y digo, no, es que yo tengo que ir porque es que Así me esa es esté mi meta, muriendo, tengo exacto, que ir para no fallar. exacto. Entonces, si te das cuenta, eso termina siendo muy nocivo para la persona. Y para Por, los demás, porque si está claro, resfriado. no, total, total, y puede inclusive, claro, enfermar a las demás personas. Pero entonces esa flexibilidad parte también del reconocimiento de que la meta o el establecimiento de ella puede tener picos en donde yo puedo detenerme. Y detenerme no está mal. Es parte de esa flexibilidad. Es parte del decir, si hoy tal vez quería iniciar y no pude, no está por acabado todo. ¿Sí? Si lo queremos ver de una manera curiosa, digamos que todos los días pueden ser enero para iniciar a hacer esas metas. Todos los días pueden serlo sin ningún tipo de inconveniente o ningún tipo de problema. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con ello? Que cuando yo soy mucho más flexible me puedo permitir volver a empezar, volver a conectar y las veces que sea necesario, porque hay un factor social muy grande. Cuando yo no lo logro, no lo hago, las personas tienden a caer en esa frustración también de decir, oiga, los demás sí pueden, yo no puedo, pero ¿por qué? ¿Cierto? Y ahí
evitando ese malestar que genera esa confrontación con ese panorama social, dejan la conducta de lado, ¿sí? No importa cuántas veces lo intentamos o cuántas veces debemos de volver a empezar. Lo ideal es seguirlo haciendo. La carrera no es contra nadie, es contra nosotros mismos, ¿sí? Qué importante eso y perdón, hago ahí Tranquila. un paralelo, Doc, porque creo que es muy importante este tema de justo a inicio de año todos nos ponemos diferentes metas y hay personas que claramente tienen, digamos que un camino un poco más allanado que otros. Digamos, si hoy yo estuve resfriado y mañana tuve que salir tarde del trabajo, el compañero que va todos los días al gimnasio no, y entonces ahí uno empieza con la comparación o Claro, lastimosamente con las redes sociales, entonces uno ve que la persona todos los días está subiendo, aquí cumpliéndome, aquí lo exacto, estoy haciendo bien, un día más por mí, y empieza uno a decir, entonces soy yo quien lo está haciendo mal, exacto. y empieza uno con el todo o nada, o sea, Ujú. o voy todos los días así esté enfermo y me sienta muy mal, o definitivamente no voy porque yo no tuve como la disciplina de hacerlo. Entender en la flexibilidad que nos mencionabas que no tenemos que irnos a ninguno de estos extremos y que no hay que compararnos tampoco. Exacto. Y más esa comparación nociva en donde yo comienzo a generar es una barrera o una línea de que si yo no estoy en esa media o por encima de ella inclusive, yo estoy mal. Porque esos factores hacen que también la persona no siga con el comportamiento. Entonces, ¿yo para qué ya voy? No, ya los demás son mejores que yo ya no tengo por qué ir o no lo voy a seguir haciendo. O en inglés, ay, la persona de mi lado ya entendió ¿Ya esa clase y entendió? yo todavía no he Exacto. podido, ¿cómo se conjugan esos verbos? Total, total. Entonces, cuando comenzamos a hacer ello y a generar esa comparativa, termina generando una afectación en la persona y es uno de los causantes también precisamente de que esas metas comiencen a dejarse de lado. La persona ya dice, no, yo prefiero no ir, ¿para qué? Otros están mejor que yo definitivamente no sirvo para nada. Bueno, ya podemos entrar en pensamientos más catastróficos que inclusive al generar esa frustración ya comienzan a comprometer otras áreas en su salud mental y su salud emocional. Entonces, ese factor es importante. Yo considero que a nivel social, todos somos seres sociales, claramente, tenemos amigos, compañeros, redes, es algo inevitable, pero reconocer que es mi proceso. Soy yo en mi proceso frente a la situación y al mundo. Si a una persona le costó 5 o 6 clases aprender un tema, como mencionabas, y a mí me costó 10, es mi proceso. Aprender a respetarlo, ser empático, ser compasivo conmigo mismo, va a ser y facilitar que la meta, por más que se extienda en el tiempo, sigamos trabajando en ella. Porque como te das cuenta, no está directamente relacionada a la emoción, sino al factor motivacional que es eso valioso. Quiero aprender. ¿En cómo? En mi proceso. Fallé, caí, vuelvo y me levanto. Claro, ese caer y levantarse no es fácil. Sí, yo algo quiero que las personas se lleven también de este espacio y de este tipo de charla. Esto, por más que se diga de esta manera, no es algo fácil en realidad de hacer. Tampoco es el camino allanado de Exacto, flores del que estábamos hablando exacto. al Por más inicio. que lo digamos de esta manera tan natural y tan procedimental, no significa que sea algo fácil. No, me levanto ya, digo, te Exacto. llevo con mi llavero, mi emoción y ya, Exacto, no, no es tan fácil. es algo complicado, pero parte también de la acción comprometida, ¿sí? De cómo yo me comprometo directamente con mi acción, con lo que es valioso y cómo a partir de ese compromiso busco generar eso, ¿sí? Al igual las metas, el establecimiento de las mismas, lo ideal es que no sean demasiado largas o que sean demasiado complejas de entender. Quiero ser multimillonario. Puede ser una meta, pero si nos damos cuenta, claro, ¿cómo comienzo a operacionalizarla día a día para que eso se comience a volver pequeños comportamientos y cómo estos comienzan a orientarme a eso que quiero, ¿cierto? Porque en ocasiones eso nos pasa, hacemos metas demasiado grandes o que no comprendemos ni siquiera bien y como no las operacionalizamos y no las volvemos un comportamiento puntual, se desvanecen en el tiempo. Entonces, Doc, por ejemplo, una recomendación para irle aterrizando la idea a toda la gente que nos está escuchando. Por ejemplo, quiero bajar de peso. Ujú. Es algo muy grande porque puede incluir demasiados comportamientos. Bueno, y si por este mes dejo la gaseosa Entiendo, y claro. empiezo a hacer metas pequeñas, ok, voy a aprender inglés. Listo, no tengo en este momento para una clase personalizada, ni el dinero, ni el tiempo. Voy a bajarme esta aplicación y le voy a Ujú. dedicar 1 hora al día.
Exacto. Si te das cuenta, pero cuando hablamos del tema del perder peso, puede haber un valor más grande para la persona de fondo, que es el cuidado y la salud física, ¿cierto? Entonces, cuando anclo a mi salud física esa meta del bajar de peso, comienzo a darme cuenta que no se trata solo del gimnasio, sino hay otro tipo de variables, ¿cierto? Y comienzo a operacionalizarlas. Y así como tú dices, paso a paso. Yo no puedo pretender un cambio conductual de la noche a la mañana. A veces las personas, el tema del gimnasio se ve mucho. A veces las personas no vuelven o no van, en realidad es porque se revientan. Entonces voy a bajar de peso, entonces comienzo con rutinas de 3 4 horas, pues al segundo o tercer día no te vas a poder ni levantar del dolor. No son sostenibles. Exacto, porque ese deportista hace todo ello y está bien, porque él lleva un proceso desde muy pequeño y también nosotros tenemos que tener ese proceso, ¿sí? Eso es realmente importante, mantenerlo de esa manera, en un proceso directamente hacia nosotros. Cuando nosotros de una u otra manera vemos que mi proceso es lento, no es del todo rápido, pero soy amable conmigo mismo, la conducta va a seguir manteniéndose en el tiempo, va a seguir dándose. Para ir cerrando, Doc, las personas que ya tuvieron un proceso en el que fallaron, por así decirlo, y ponerles etiqueta, porque pues simplemente son situaciones que se han presentado, pero que ya lo tienen en su mente y vienen con esos pensamientos catastróficos que hemos mencionado de eso no es para mí, yo no ¿Mm? sirvo para eso, es que eso no es lo mío. ¿Cómo pueden en este nuevo año empezar a tomarlo de una manera más amable, empezar a hablarse de una manera más amable y gestionarlo de una manera diferente para que no quede en su mente que es que eso no es para mí, sino que ¿Mm? puedan empezar a trabajar en eso que quizás han intentado un par de veces y no lo han logrado con lo que se han propuesto? Total. El primer punto es eso que tú acabas de mencionar. ¿Cómo me estoy hablando a mí mismo? ¿Cómo estoy reconociendo bajo esas situaciones? ¿Cómo estoy generando en todo momento una comparativa social? Ser consciente de mi comportamiento me ayuda a empezar a modificarlo. Y eso es lo que hemos de empezar a hacer. Estoy siendo muy rígido, estoy siendo demasiado duro conmigo. Claro, hay pensamientos y hay escenarios catastróficos que lideran o a veces gobiernan nuestra conducta. La intervención clínica en ocasiones termina siendo algo muy importante y siempre la invitación a ello es algo fundamental. Las terapias actuales pueden ayudar a la persona directamente a conectar con eso valioso y empezar a trabajar sobre herramientas que le ayuden a manejar ese tema de los pensamientos. Ejercicios de difusión, ejercicios de desliteralización. Eso lo que hace o lo que busca es que la persona comience a identificar los pensamientos como solamente palabras que llegan a nuestra cabeza y que están mediadas directamente por esa historia de aprendizaje que tengo. En otras palabras, fui al curso de inglés, no me fui bien, me sentí demasiado avergonzado porque no pude decir una frase completa que tenía que decir. Eso me va a llevar a tener una serie de pensamientos. Soy lo peor, no puedo con ello. Esos pensamientos en realidad son producto de ese escenario de dificultad. Eso no traza o no marca que yo en realidad sea lo peor, que yo sea alguien malo. Lo ideal es identificar cómo yo puedo empezar a ver esos pensamientos solo como eso, solo como palabras que no terminan teniendo un peso realmente fundamental. Lo que sucede con los pensamientos es que yo me engancho con ellos y me los creo como algo cierto, algo real, ¿sí? Y a mí lo que me gusta siempre mencionar es, cuando son catastróficos es difícil desgancharme, pero cuando son de otro tipo, como pienso en todo momento en que me voy a ganar la lotería, suenan chistosos para la gente. No se atan con ellos porque es como, ay, tan tonto que me voy a ganar la lotería. Pero cuando es algo de que soy lo peor o soy alguien malo, ahí ya me engancho porque digo, oiga, sí, de pronto. Entonces es comenzar a identificar que todos los días no estamos para hacer las cosas, que todos los días van a haber pensamientos, que todos los días van a haber emociones, que todos los días hay a haber una lucha, por decirlo así, contra ello. Pero cuanto más luche, más voy a terminar ligándome a lo que estoy pensando en ese momento y a las emociones y me voy a veces a alejar de eso importante y significativo. No es una tarea sencilla, pero cuando yo me comienzo a centrar más en lo valioso y en lo importante y comenzar a dejar de lado esos pensamientos y esas emociones que subyacen de ello, comienzo a caminar más orientado hacia esas metas. Es un proceso, es un paso que se da uno a la vez, no es algo que podemos lograr de la noche a la mañana, ¿sí? Hay que ser muy empático, muy comprensivo, pero también hay que tener un compromiso con nosotros. Que el compromiso también este año, Doc, sea para las personas que han tenido la oportunidad de decirnos, este es el año en el que le voy a empezar a prestar un poco más de atención a mi salud mental. Y qué buena meta plasmarse también para este año 2026, que un pequeño paso y el iniciar el proceso es buscar ayuda.
y que, Ujú. como siempre lo mencionamos aquí a través de Querernos Bien con Colmédica, no están solos y no está mal levantar la mano y decir, esto es algo que yo necesito. Total, y darnos cuenta de algo ahí fundamental. En este caso, el pedir ayuda ni siquiera porque yo esté mal, sino porque es que un profesional puede contribuir en que para mí me sea un poco más fácil el establecer metas y el conectar con lo valioso y lo significativo. ¿De qué me sirve cree metas si todas son totalmente aisladas y desconectadas de eso importante para mí? Pues me termino dando cuenta, como decía hace un momento, que cuando cojo cualquier bus y no sé para dónde voy, pues cualquiera me sirve, ¿cierto? Y eso termina generando es que la persona en algún momento diga, esto no es lo que para mí es importante y termine pues generando malestar emocional y dejando las metas allí abandonadas. Entonces, es esa invitación a reconocer que inclusive no es del malestar, sino, por ejemplo, en este aspecto de potencializar y buscar centrarme en eso valioso y significativo, la terapia y la intervención clínica puede ser una guía para ayudar a esclarecerme. El terapeuta y el psicólogo no nos va a decir nunca qué hacer, pero nos va a mostrar un panorama de escenarios en donde yo puedo decir, oiga, puedo comenzar por esto y a tratar estos pensamientos, estas emociones de esta manera para que esto termine siendo un motor funcional para seguir estableciendo esas metas y esos logros que pues se plasman en este año. Pues, doctor Camilo Campo, muchísimas gracias por acompañarnos en este inicio de año, en este podcast de Querernos Bien con Colmédica. Reflexión final para la gente que está ahí conectada con nosotros y que bueno, que en este nuevo año empecemos con el pie derecho, quitándonos un poquito de tanta exigencia. Bueno, primero que todo, pues como cerrando un poco todas las ideas, lo importante, conectar con lo valioso, con lo significativo, ser flexibles con nosotros mismos. Si tal vez sentimos que no lo estamos haciendo de la mejor manera, no se trata de juzgarnos, de recriminarnos, de saber que podemos empezar en cualquier momento, que no solo es enero el mes para ello, puede ser en cualquier momento y bajo cualquier situación, que el compromiso y las acciones comprometidas cuestan, que no es un trabajo fácil para nosotros los seres humanos, pero que podemos hacerlo un pasito a la vez, las metas cada vez más pequeñas, inclusive desde que me levanto hasta que me acuesto, ya es una forma de esclarecer que esos son logros para nuestra vida, logros orientados hacia eso que queremos. Y que si caemos, una vez más, podemos levantarnos las veces que sea necesario. Eso es lo más importante. Pues nosotros para arrancar este año tenemos regalito también, obviamente, desde Querernos Bien con Colmédica. Así que, Doc, muchísimas gracias por una vez más No, a ustedes. estar acompañándonos y a todos ustedes muchas gracias por estar en este episodio. Es un gusto como siempre contar con su compañía. Recuerden que nos pueden ver en nuestro canal de YouTube y nos pueden escuchar de pronto si un día también están haciendo ejercicio a través de Spotify. Nos encantará conocer cuál es su meta para este año 2026. Déjenla por favor en los comentarios que como siempre será un gusto estar siguiéndolos. Un abrazo para todos y nos vemos en el próximo episodio de Querernos Bien con Colmédica. Vigilado Supersalud.